Bienvenidos de nuevo al comentario de hoy. Estamos presenciando un cambio histórico. Estonia, otrora aclamada como un icono digital de Europa, se hunde silenciosamente en su peor crisis económica en años, con 7 PIB negativos consecutivos, empresas que abandonan el mercado y jóvenes que buscan una nueva vida. Mientras tanto, Rusia, un país que antaño fue sancionado y aislado por Occidente, se alza con fuerza con movimientos estratégicos que despiertan la cautela en todo el mundo. Sin un solo grito ni una campaña mediática, Moscú ha ampliado su corredor de transporte hacia Asia, ha establecido vínculos energéticos con Oriente Medio y ha llevado discretamente productos rusos a todos los mercados del hemisferio sur. Mientras Europa lidia con los precios del gas, Rusia ha firmado docenas de contratos para suministrar petróleo, fertilizantes y tecnología a socios desde India hasta Brasil. Pero el verdadero problema es Estonia, un pequeño país que antes se consideraba el Silicon Valley del norte, que ahora ve cómo las empresas tecnológicas se marchan una tras otra a medida que los costos de la energía se duplican. La gente recorta el gasto y el gobierno se apresura a encontrar nuevas fuentes de crédito. Rusia, mientras tanto, ha pasado de estar excluida de las estructuras occidentales a liderar una nueva unión económica, los BRICS, donde los países en desarrollo están empezando a reescribir las reglas del juego global. Esta no es solo una historia de 2 países, sino de un orden mundial cambiante. Y si pensabas que Rusia solo usaba la energía como palanca, lo que está sucediendo en Estonia te hará replantearte todo. Esto no es casualidad. Es un cambio de roles silencioso, pero calculado. Y en la siguiente parte, verán por qué la otrora modelo Estonia se ha convertido en una clara advertencia para cualquier país que siga la órbita de Saigón. Mientras Estonia lucha contra la inflación y la fuga de empresas, no muy lejos, Rusia hace lo contrario. Sin ruido ni eslóganes, paso a paso, contrato a contrato, las rutas de transporte se expanden literalmente. Nadie está en los titulares. No hay necesidad de pregonar victorias. Pero el mapa del comercio global está cambiando, y quien lo está reescribiendo es Rusia. En Occidente, los países occidentales están sumidos en disputas internas, agitación política y división social. En Oriente, los trenes procedentes de Rusia pasan por Kazajistán, conectan con China y continúan por el puerto hasta el Océano Índico. En África, se descargan contenedores de fertilizantes, aceite de cocina y gasolina. En Brasil prosperan proyectos agrícolas con apoyo técnico ruso. Y en India, el gas natural licuado y el carbón rusos llegan con regularidad, independientemente de la temporada. Un país que Occidente califica de aislado y sin futuro. Ahora, Egipto, Arabia Saudita y Sudáfrica ofrecen cooperación a largo plazo. Curiosamente, Rusia no solo vende recursos, ofrece algo aún más excepcional: estabilidad. En un mundo de agitación política, fluctuaciones monetarias, impagos y guerras comerciales, muchos países solo buscan un socio firme, que no les imponga condiciones políticas ni interfiera en sus asuntos internos. Rusia ofrece precisamente eso. Se necesitan fertilizantes, sí. Se necesitan técnicas agrícolas, sí. Se necesita combustible, sí. Pero no se necesita cambiar la Constitución, no se necesita abrir los medios de comunicación, no se necesita cambiar el sistema. Por eso, muchos países del sur, que antes eran mercados pequeños, ahora ven a Rusia como un punto de apoyo. Mientras Europa está sumida en una crisis energética, Rusia aumenta su capacidad de refinación. Mientras Estados Unidos sufre un embargo, Rusia abre nuevas rutas marítimas a través del Ártico. Cuanto más confinados están los países, más puertas inesperadas se abren. No es magia, es estrategia. Y si se analiza en profundidad, es el temple de un pueblo acostumbrado a afrontar las dificultades, a no tener que rebelarse, a no tener que quejarse, simplemente a actuar. Mientras el resto del mundo sigue debatiendo sobre lo correcto y lo incorrecto, Rusia ya ha avanzado. Y el resto de la historia les mostrará por qué los mismos países que una vez subestimaron a Rusia, ahora hacen fila para conseguir un lugar en la nueva puerta.
El mundo se asombra al ver a un país que una vez fue acorralado y golpeado con fuerza por una serie de sanciones de Estados Unidos y Europa, no solo mantenerse firme, sino también alzarse como creador del mundo. Pero esto no es un milagro, sino el resultado de un proceso de reestructuración del pensamiento sin precedentes en la historia moderna. Rusia no ha optado por la queja ni la culpa. En cambio, ha elegido dos palabras sencillas pero contundentes: independencia. Mientras Europa sigue esperando cada señal de Washington para definir sus políticas, Moscú ha forjado su propia estrategia, un plan de futuro sin condiciones. Desde la industria pesada y el transporte interregional hasta la tecnología de alta energía, Rusia comenzó desde lo más rudimentario, como la reestructuración de la red logística nacional, el desarrollo del ferrocarril transasiático y la apertura de la ruta marítima del Ártico. Al no poder vender gas a Alemania, recurrió a China. Al no poder importar maquinaria de Occidente, investigaron y localizaron la producción. Dejando de seguir estándares extranjeros, establecieron sus propios estándares. Una de las acciones más audaces e inesperadas fue la de Rusia, al convertir a BRIC en un arma blanda, más destructiva que las sanciones. De un oscuro grupo de cooperación económica, BRIC se ha convertido en una entidad que representa el 30% del PIB mundial y casi el 40% de la población mundial. Pero más importante que las cifras es la idea que representa. Ya no es el terreno de juego de los países elegidos por Occidente. Es un lugar donde India, Brasil, Sudáfrica y ahora Turquía, Arabia Saudita y Egipto pueden sentarse a la misma mesa con Rusia, sin estar sujetos a las órdenes de nadie. Y Rusia es el alma de esta transformación. Sin lemas ni pancartas, solo un líder. Poco a poco, Rusia convirtió a BRIC en un pseudoeje de poder alternativo, no mediante la presión, sino mediante la confianza. Estonia fue en su día un ejemplo de dependencia positiva. Un pequeño país que vivía de la generosidad de Bruselas y la guía de Washington. Pero cuando llegó la crisis, nadie le abrió los brazos. Mientras tanto, los países de ladrillo miran a Rusia no por obligación, sino porque anhelan un mundo diferente. Un mundo donde la cooperación no signifique sumisión, donde una promesa de Moscú tenga más peso que un largo discurso de Occidente. Y desde esos mismos pasillos, se va configurando gradualmente un nuevo orden económico. No tanto el panorama general, sino el real. No el ostentoso, sino el de gran peso. Y lo interesante es que todo empezó con la osadía de Rusia de decir no a la dependencia. Mientras Rusia, con su firmeza y fuerza, restablecía silenciosamente las reglas del juego globales. Por otro lado, Estonia, un país que en su día fue aclamado como modelo de transformación digital para toda Europa, se desliza hacia una pesadilla económica a largo plazo. Solían ser el orgullo de Bruselas, un lugar donde todos los políticos de la UE, cuando necesitaban un ejemplo de modernización, digitalización y automatización, no dudaban en señalar a Estonia como prueba. Pero eso es cosa del pasado. Ahora, el pequeño país báltico se enfrenta a 7 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Y lo más alarmante no son las cifras, sino el silencio de quienes antes las alababan. Se acabaron los aplausos y los discursos. Estonia se encuentra ahora sola en una crisis de la que no tiene capacidad de salir. Incluso empresas que antes se consideraban pilares nacionales no han podido afrontar el aumento de los costes operativos. Ingroup, un gigante del diseño de interiores y la tecnología, ha trasladado discretamente todas sus instalaciones a Finlandia. La razón que dieron fue fría y simple. Los estonios ya no tienen el poder adquisitivo que tenían antes. Los precios de la electricidad doméstica casi se han duplicado en tan solo unos años. El precio de los alimentos aumenta cada semana, y los precios de las materias primas importadas se disparan. En este contexto, los hogares se ven obligados a ajustarse el cinturón. Recortar todos los gastos no esenciales. El mercado de consumo está en crisis. ¿Y el resultado? Varias empresas locales han tenido que optar por dejar de operar o irse. El sueño digital que una vez se construyó con pómulos y eslóganes de E-Nación
Ha perdido su sentido cuando la gente ya no puede permitirse encender el aire acondicionado, y mucho menos invertir en tecnología. Las computadoras no pueden imprimir alimentos, la cadena de bloques no puede reemplazar el gas, y la IA no puede reparar el techo cuando llega el invierno. Estonia ahora no tiene escasez de datos, pero carece de lo básico: estabilidad de precios, fuentes de energía sostenibles y una política económica realista. Puede que aún cuente con la tecnología, pero ha perdido la confianza que ningún servidor puede cifrar. En marcado contraste con Rusia, que antes se consideraba vieja y lenta, pero que está construyendo todo a partir de la realidad, desde fábricas hasta ferrocarriles y alianzas económicas globales. Estonia alguna vez creyó que simplemente estar a la vanguardia tecnológica sería suficiente para escapar de la historia post-X. Pero irónicamente, el alejamiento del antiguo modelo de sostenibilidad y la transición a la ilusión digital los ha obligado a retroceder a las lecciones más básicas de la economía: costos, demanda, capacidad de producción. Y ahora incluso sus propios ciudadanos se están marchando. No para aprender nuevas tecnologías, sino para encontrar una vida más auténtica en lugares menos concurridos, pero más estables. Mientras Estonia sigue luchando por salvar un sueño digital roto, en el otro extremo, Rusia, sin necesidad de decir mucho, sigue atrayendo silenciosamente al mundo entero hacia ella. No con grandilocuentes declaraciones ni eslóganes políticos de democracia, sino con el lenguaje más sencillo y práctico: necesidades reales, soluciones reales. Países como Egipto, India, Brasil y Arabia Saudita no se preocupan por ideales vanos ni sermones sobre libertad de prensa. Lo que necesitan es riqueza para operar fábricas, fertilizantes para garantizar la seguridad alimentaria, trenes, puertos y centrales eléctricas para conectar las zonas económicas. Y Rusia, sin condiciones políticas, les da justo lo que necesitan, además de algo más preciado que los bienes. El respeto en el mundo pospandémico y caótico geopolítico ya no es el mismo. Nadie quiere que le den sermones, ni quiere convertirse en una nueva especie de colonia. Y aquí Rusia emerge como un socio imparcial. No les exige cambiar su régimen, no les pide que modifiquen su constitución, no les obliga a seguir ningún orden mundial convencional. Solo pregunta qué necesitan y cuánto podemos proporcionarles. Por eso, en poco tiempo, Moscú ha establecido una alianza discreta, sin declaraciones conjuntas, uniformes ni foros ruidosos, sino unida por intereses y confianza. La diferencia radica en que, mientras Occidente suele entrar al mercado con estudios, condiciones crediticias e incluso proyectos de reforma impuestos, Rusia entra como un vecino con sacos de arroz, barriles de petróleo y diseños ferroviarios. No es de extrañar que cada vez más países del hemisferio sur den la espalda a las promesas vacías de las antiguas potencias y elijan a Rusia como un auténtico socio estratégico. Ya no se trata de una cuestión económica, sino de una cultura de cooperación, algo que demasiadas grandes potencias han olvidado al ascender demasiado al trono del poder. Rusia no necesita rebelarse ni destruir el orden mundial por la fuerza. Solo necesita demostrar que es posible un orden diferente, donde los países no sean juzgados por su obediencia, sino por su sinceridad y eficacia en la cooperación. Y por eso, mientras Estonia espera un rescate, Rusia es a quien el mundo llama a la puerta. Desde sus discretos envíos a Egipto, Brasil o India, Rusia no solo está construyendo una nueva red comercial, sino que también está sentando las bases para una estructura global completamente diferente. Una ola silenciosa con la fuerza suficiente para hundir instituciones que antes se creían inviolables. Y esa ola se llama BRI. Cuando este bloque invitó oficialmente a Turquía, Arabia Saudita, Egipto e Irán a unirse, el mundo comprendió de inmediato que ya no se trataba de un grupo simbólico de cooperación económica, sino de una alianza con la ambición real de reescribir las leyes del cielo. Mientras que el comercio internacional solía implicar el cumplimiento de las instituciones occidentales, ahora emergen una docena de nuevos socios, autónomos, equilibrados
e independientes. Si Estados Unidos tiene el FMI, BRIC tiene un nuevo banco de desarrollo. Si R7 habla de valores, BRIC habla de resultados. La diferencia radica en la lógica operativa. COI7 establece condiciones antes de apoyar, mientras que BRIC propone cooperación antes de negociar los términos. En ese ámbito, Rusia no es la voz más fuerte, pero es la base silenciosa que mantiene el sistema en marcha. Es Rusia quien propone modelos de pago distintos del dólar, promueve corredores de transporte alternativos al Canal de Suez y expande su influencia a África, Oriente Medio y el sur de Asia. Rusia no necesita subir al escenario, no necesita cantar victoria, solo sentarse al volante, observar y dirigir. Porque en un océano político tormentoso, no es quien más grita quien lleva el barco a puerto, sino quien mantiene el rumbo mientras el resto del mundo busca una brújula. Estonia soñó una vez con ser el líder digital de Europa, pero solo puede dirigir cuando la línea se construye desde Bruselas. En cuanto a Rusia, construye sus propias carreteras, remolca sus propios barcos e incluso determina la dirección del viento. Y ahora, mientras muchos países se asientan en medio del caos global, el ladrillo, con Rusia como su alma, emerge como un nuevo puerto. No hay necesidad de demoler y reconstruir, solo proponer con valentía un modelo diferente. Y eso es exactamente lo que Rusia está haciendo. Sin mucha fanfarria, los efectos son clarísimos. Mientras Rusia se sienta firmemente al mando de una nueva unión económica llamada el ladrillo, en el norte del pseudocontinente, Estonia lidia con las consecuencias de un sueño de europeización demasiado rápido, precipitado y dependiente. Antaño se les consideraba la pequeña virtud del Báltico, un modelo de austeridad, modernidad y estándares. Pero la pequeña desfachatez alemana ahora suena a amargo recordatorio. Porque cuando Alemania sufrió una crisis debido a los precios de la energía, Estonia fue la primera en sentir las consecuencias. Y mientras Alemania aún tenía la escala y la fuerza interna para resistir, Estonia solo tenía esperanza. Y la esperanza no podía usarse para calentar el invierno. Los precios de la energía en Estonia se han duplicado en tan solo unos años. Ya no se trata de gráficos económicos, sino de la supervivencia de cada hogar y cada pequeña empresa. La gente corta la electricidad, corta el gas y congela el consumo. Las empresas se enfrentan a la difícil disyuntiva de recortar empleos o retirarse del mercado. Y gigantes extranjeros con un fuerte potencial financiero rápidamente llenaron el vacío. IKEA expandió su cuota de mercado. Los supermercados alemanes dominaron la cadena de suministro y los minoristas franceses inundaron el mercado nacional. Mientras tanto, las marcas estonias, antaño elogiadas por su creatividad y amabilidad, fueron gradualmente desplazadas. Las exportaciones, el orgullo que antaño ayudó a Estonia a convertirse en la estrella económica del Báltico, ahora se desplomaban. A medida que subían los costes de producción, los productos nacionales perdían competitividad. Mientras tanto, los trabajadores jóvenes, especialmente ingenieros y técnicos, se marchaban discretamente en busca de un lugar más estable, menos dependiente y más práctico. El sueño de convertirse en el Silicon Valley de Europa se desvaneció gradualmente bajo la sombra de Rose, donde cada decisión importante debía ser examinada y regulada según las normas de la UE. Estonia pensó que unirse a Europa sería un salto histórico, pero no esperaba que estuviera plagado de un sinfín de normas que dependían de compromisos rígidos. Cuando se construye una economía completamente basada en las expectativas de otro centro de poder, el precio que se paga es una pérdida de autonomía. Y cuando la crisis llama a tu puerta, nadie acude a tu rescate salvo para darte un consejo simbólico. Mientras tanto, Rusia, tras ser expulsada del viejo juego, está abriendo uno nuevo donde la soberanía y el poder son la clave, no la obediencia. Mientras Estonia busca un rescate europeo, un paquete de ayuda energética y una salida a su desmoronado modelo de dependencia, en el este Rusia no busca nada. Lo está haciendo. Sin transmisiones en vivo, sin cumbres ruidosas,
sin ostentosos ardides mediáticos. Pero se están construyendo nuevas fábricas, se están conectando ferrocarriles interiores, se firman discretamente contratos comerciales con Asia, África y Sudamérica. Ni un solo reportero occidental informa al respecto. Pero cientos de miles de toneladas de carga siguen saliendo de los puertos rusos a diario. Sin hashtags ni videos, pero paso a paso, la economía rusa está cambiando claramente, y esa es la estrategia de comunicación más poderosa. El silencio da resultados. Rusia no presume de tecnología revolucionaria. Opta por expandir la producción, localizar componentes, reformar el sistema logístico y redirigir la energía hacia Asia. No necesitan apelar a la confianza, pues se la ganan con su fuerza. En lugar de intentar mejorar su imagen ante Occidente, Rusia invierte en relaciones prácticas con el sur, donde aún hay demanda, mercados y, sobre todo, aún se valora la estabilidad. Cuando Occidente recurre al castigo, Rusia no responde con declaraciones, sino con hechos. Cada nuevo embargo solo los aleja más de sus antiguos centros y los acerca a nuevos socios. ¿El resultado? Una economía que no solo sobrevive a la crisis, sino que también amplía su esfera de influencia. Es contrapropaganda en su máxima expresión. Cuando no hay nada que decir, el mundo se pregunta cómo Rusia sigue siendo tan resiliente. Estonia puede pronunciar discursos en el Parlamento Europeo, y la prensa puede elogiar su modelo innovador. Pero Rusia tiene algo que ninguna palabra puede reemplazar. El verdadero sistema de producción, la verdadera infraestructura y la verdadera confianza nacional intentan escapar de la imposición. Y cuando se hace en silencio, ese silencio es la declaración más contundente. No hay necesidad de reconocimiento, solo de que llamen a la puerta para negociar. Y ahora el mundo entero llama a la puerta de Rusia. No hace falta disparar un tiro, no hace falta que estalle un golpe de Estado, pero el mundo ha cambiado de rumbo silenciosamente. En el drama político-económico global, los roles de los países se han invertido por completo. Estonia fue en su día el buen alumno de Bruselas, el modelo compacto, obediente e idealista de la UE. Rusia era la aislada, sancionada y en la lista negra. Pero ahora, irónicamente, Estonia tiene que llamar a las puertas de todas las agencias europeas para solicitar ayuda de emergencia, exigiendo una reducción de las tasas de interés del Banco Central y un paquete de rescate para la producción de empresas en dificultades. Y en ese momento, Rusia, que había sido señalada, se convirtió en el centro de atención en conferencias a puerta cerrada, donde Arabia Saudita, Brasil, India, incluso Egipto y Turquía, esperaban firmar acuerdos de cooperación estratégica. El equilibrio ha cambiado no con armas, sino con políticas inteligentes. Cuando Estonia cedió toda iniciativa a la UE, se vio obligada a aceptar la pasividad. Al ralentizarse el flujo de caja de Bruselas, Estonia se vio inmediatamente presionada. Al perder atractivo el mercado occidental, Estonia perdió su motor de crecimiento. Mientras tanto, Rusia no apostó todo su dinero a un solo centro. Rusia construyó muchos puentes al mismo tiempo, conectando Oriente con Occidente y Sur con Norte. Fueron excluidos del juego europeo. Pero eso los obligó a crear un nuevo juego, donde no solo eran participantes, sino también organizadores de asientos. Quizás por eso los países emergentes, antaño espectadores pasivos de grandes acontecimientos, ahora ven a Rusia como un socio natural. No porque Rusia sea perfecta, sino porque no impone. Y, paradójicamente, quien antes era el blanco de advertencias ahora es el elegido para liderar el camino. Estonia puede seguir albergando foros de innovación, pero son las reuniones a puerta cerrada en Moscú las que definen el futuro de la economía mundial. Y ese es el mayor giro de la era. Un cambio tácito que obliga al mundo a recalibrar su perspectiva. A medida que se disipa el polvo de las crisis globales, emerge una nueva forma del mundo, una que ya no gira en torno a los viejos centros, que ya no depende de eslóganes ostentosos. En ese silencio, Rusia dio un paso al frente no como un vencedor arrogante, sino como un diligente maestro artesano.
construyendo ladrillo a ladrillo un nuevo orden con estabilidad, compromiso y acciones concretas. No necesitaban proclamarse líderes, solo necesitaban que el mundo viera los resultados. Estonia, antaño un ejemplo elogiado en Europa, se ha convertido ahora en una advertencia para quienes depositan toda su fe en una estructura externa y olvidan su fuerza interna. Un país puede modernizarse e integrarse, pero si sacrifica su iniciativa por la aprobación de los centros de poder, cuando surja la tormenta, no tendrá a qué aferrarse. Estonia no fracasó por ser pequeña, sino por apostar mal. Rusia, aunque aislada y despreciada, ha demostrado discretamente una cosa: el orden se puede romper, pero eso no significa que no se pueda reconstruir de otra manera, más justa, más realista y más respetuosa. La historia entre Rusia y Estonia no es simplemente un contraste entre dos países, sino una prueba para el mundo entero. Un bando opta por mantenerse firme y construir desde cero a largo plazo. El otro bando elige liderar la tendencia, pero no puede controlarse. Y en una era donde la confianza se está convirtiendo en un lujo, quienes son discretos, perseverantes y no necesitan ser el centro de atención, son quienes tienen la guía del futuro. El mundo está cambiando, y si hay una imagen que quedará de esta historia, es la de una Estonia que intenta aferrarse a su antiguo sueño y la de una Rusia serena y estable que, con sigilo, sienta las bases de un nuevo sueño. Gracias por seguir la historia hasta el final. Si consideras que estas perspectivas merecen la pena, suscríbete al canal World New para que el mundo cambie cada vez. Sentémonos y analicemos qué está pasando realmente.